hay tanto mito que los huertos no producen. Entonces, yo les podría decir que la única aseveración real hoy día es que el aguacate Hass no produce como todos quieren. Todos dicen producir 20, cosa que no es cierto. Y bueno, ya vamos a explicar un poquito en la charla uno de los motivos principales de por qué ocurre esto. Para meternos un poco para entender el cultivo del Hass, porque obviamente el cultivo de Hass, bueno, el cultivo hoy día más demandado en los mercados internacionales, ¿cierto? Curiosamente, los precios también van atribuidos a que un cultivo que es difícil de producir. Si ustedes comparan, por ejemplo, con cultivos de origen antillano, esos aguacates grandes que se cultivan en Brasil, en Colombia, en las zonas calientes, ¿cierto? Son de fácil manejo. Es casi como una maleza que está en todas las casas, carga mucha fruta y frutos de gran tamaño. Y la verdad a mí me ha pasado en lo particular que, por ejemplo, cuando he ido a zonas nuevas donde están incursionando con Hass y están acostumbrados a ver aguacates de tipo criollo o antillanos, como que les sorprende que exista un especialista en, en aguacate Hass, porque para la cultura de esta gente es muy fácil de producir, o sea, como que no tuviese sentido producir Hass, ¿ya? Bueno, para entender esta especie o este ser, está escrito que hace 10.000 años se conoce presencia del cultivo en la zona de Mesoamérica, todo lo que es Colombia, Centroamérica y México. Eh, Desde este punto de vista, los mecanismos de sobrevivencia desarrollados durante 10.000 años de evolución son muy fuertes y estables. Prueba de esto es que es muy difícil clonarlo. Para los que entiendan de clonación, cualquier especie frutal se clona fácilmente a través de micropropagación, ¿cierto? Se puede propagar a través de estacas, pero el palto, la verdad, que es muy difícil de propagar. Se logra hacer una propagación, pero es con doble injerto, con cámara de violación. O sea, la verdad que es bastante complejo y el porcentaje de éxito es bastante bajo. Eh, este individuo, aparte, en estos años de evolución, ha logrado un comportamiento que se llama la fenología y que está obviamente muy bien sincronizado con el medio ambiente. Esta variedad, por ejemplo, en México nos puede dar 4 floraciones al año. En Perú y en Chile nos da una floración al año. Lo poco que he visto en Brasil está dando una sola floración al año. Y en Colombia está dando 2 floraciones al año, ¿ya? Y aquí ya empiezan un poco a complicarse la cosa porque nos gusta mucho viajar, ir a buscar la receta del éxito de otro país. Y hoy día, por ejemplo, yo estoy produciendo un proyecto personal con un socio paltos en Colombia. Una de las cosas que yo discuto en Colombia es que hay que fertilizar más los aguacates y por otro lado me dicen no porque se producen excesos de fertilización y ahí viene el siguiente análisis. Si tú fertilizas de una forma en países donde hay una sola floración, aquí que tienes 2 floraciones tienes que fertilizar de otra manera, ¿ya? Bueno, hoy día no es un capítulo que vamos a hablar de fertilización, pero la verdad que ya empezamos a enredarnos y al final nos llegamos o concluimos con que las producciones son bajas y no logramos las producciones que deseamos y muchas veces esto produce frustración. Eh, Pueden ver acá, se está cultivando en diferentes condiciones agroecológicas. Vean acá en México, ahí está la foto de izquierda arriba, convive con coníferas de 30 a 40 metros de altura. Es ahí su origen. Ahí ya empiezo a avanzar un poco en el tema de hábitos de fructificación y comportamiento de la variedad. Si entendemos que todo esto funciona con luz, y en su origen el aguacate Hass se encontró rodeado de coníferas, él rápidamente tuvo que desarrollar un sistema de supervivencia con el cual pudiese captar luz en altura, porque si no captaba luz desaparecía el planeta. Logró este efecto, o este proceso, y hoy día es tan estable que, por más que, me adelanto un poco la charla, pero por más que quieran achicar el tamaño del árbol, por más que quieran usar reguladores de crecimiento, manejo de poda intensivo, al final el aguacate lo único que dice, no señor, yo no produzco porque usted no está haciendo lo que yo sé hacer. Ya me está interfiriendo en mis procesos, se están enredando y yo protesto silenciosamente sin dar fruto. Pueden ver en la foto del centro, eso es Colombia. Hoy día la verdad Colombia está de moda, está con muy buenas condiciones para producir. Eh, Hay todo un boom, muy similar a lo que ocurrió en Perú hace 20 años atrás. Ojo con Colombia, porque si hago el comparativo con Perú, yo tengo la oportunidad de ir a Perú hace 20 años, o quizá un poquito más, y cuando llegué me encontré con una industria muy básica, estaba recién comenzando, y rápidamente se convirtieron en el segundo productor a nivel mundial.
¿ya? Entonces, Colombia yo creo que si hace las cosas bien y sigue un poquito el modelo de desarrollo que logró Perú o que realizó Perú, puede llegar también a pelear su segundo lugar con Perú. Pueden ver la foto de Chile, que en la medida que Chile, la verdad que fue en algún momento el segundo productor a nivel mundial, pero ya teníamos una sequía cíclica que vamos para el 10º año de sequía. La verdad que esto, yo no sé, es insostenible, independiente de todo lo que está pasando, este tema coronavirus, el tema político-social en Chile, y aparte tenemos una sequía que se ha tenido que rebajar drásticamente los huertos de palto. Hemos bajado todavía no tenemos la cifra oficial, pero se habla de miles de hectáreas que se han sido rebajadas por falta de agua. Entonces eso está posicionando a Chile, yo creo, entre el cuarto lugar sin problema. Y pueden ver esa desuniformidad de la plantación en esa ladera de cerro, porque cuando vino el boom en su momento, se empezó a plantar zonas que no eran aptas, con suelos muy poco profundos y con arcillas muy densas. Por lo tanto, eso produce lo que ven en la foto, que hay poco desarrollo del árbol, y obviamente con poco desarrollo del árbol también tenemos un tema que hay poca productividad. Y ven las fotos de abajo lo que es Perú. La verdad que Perú es hoy día una maravilla cultivar paltos en Perú. Se han logrado récords, creo, a nivel mundial. Por ejemplo, en la zona de Ica se ha llegado a producciones de 46 toneladas por hectárea y el siguiente año se producen 29 toneladas. O sea, hay alternancia, pero una alternancia bastante agradable. Podríamos hablar de años super on y años on, no años off. Una de las características muy positivas del cultivo del palto en Perú es la pendiente donde se cultiva, la verdad que es bastante plana. Eso conlleva que los huertos sean bastante uniformes y obviamente el primer paso para lograr una buena productividad por hectárea es tener una buena uniformidad de huerto y no tener árboles que estén de vacaciones o sin producir fruta. Pero un poco muestro estas 5 fotos para que se den cuenta que un individuo que lleva 10.000 años en el planeta tiene mecanismos suficientes de supervivencia para estar en suelos orgánicos o en suelos arenosos, ¿ya? Entonces, que nosotros como seres humanos que nos creemos dueños del planeta y que somos la especie más evolucionada, ¿cierto? Ahora nos tiene en jaque un simple virus. Eh, este individuo está preparado para poder convivir en toda esta situación, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de conocer estas situaciones, se encuentra con varias cosas que son muy en común. Primero, hay un gran problema de calidad de plantas de vivero. Eso te conlleva a que tengas una desuniformidad alta los primeros años de producción en el huerto. Se están usando en forma mayoritaria patrones de semilla, también te da una alta variabilidad en la respuesta del cultivo. Lo hace ya prácticamente 5 años, no creo que más de eso, ya se están usando en forma masiva patrones clonales, por lo menos en Chile y en Perú. Algo se está haciendo en Colombia. En México entiendo que no están haciendo patrones clonales. California sí están haciendo. Temas que son caros y son muy difíciles de producir. Para que tenga una idea, por ejemplo, una planta de semilla en Perú se puede lograr en 8 meses, desde que se siembra a que se vende. En cambio, un patrón clonal está demorando acá prácticamente 2 años. Y en Chile creo que son prácticamente 3 años en producir una planta clonal. Y por eso también el costo es bastante alto. Pero entonces nos encontramos con eso, nos encontramos con otra característica que no produce las 20 toneladas que todos dicen que producen. Hay producciones bastante, no sé si llamarlas miserables, ¿ya? Son huertos que yo creo que han sobrevivido gracias a que el precio del mercado es alto. Si hablamos de hectáreas mundiales, no hay más de 400.000 hectáreas de Hass en el mundo. Por lo tanto, una sequía en Chile, una sequía en California, o un año off en la zona de Trujillo, que ocurrió el año pasado, es tan sensible esto, como son pocas hectáreas a nivel del mundo, donde están las condiciones óptimas para producir Hass, que el mercado responde rápidamente con aumentos de precio, ¿ya? Entonces, ya estamos hablando, si hablamos de la campaña peruana, por ejemplo, un año de mucha fruta, que ocurrió el 2018, donde no se saturaba el mercado, pero sí se desordenó el mercado. Estamos hablando de liquidaciones a POP Callao de $1.60. En cambio, un año de poca oferta de fruta peruana en el mercado significa un año de $2.85. Entonces, obviamente, hoy día el precio está salvando muchos proyectos de palto que producen poco. El tema está que cuando habla de palto no solamente tiene que hablar de palto, tiene que meterse en la psicología del ser humano. Cuento como experiencia personal, varias veces me ha tocado visitar campos que producen 500 kilos de palta por hectárea, que la verdad que es nada.
y los ingenieros defienden el manejo. Tú le dices, está regando poco, no, es que si yo riego más, me da fitófteros y se me muere la plantación. Está fertilizando poco, no, no, es que si yo fertilizo más, los árboles crecen mucho y no puedo cosechar la fruta. Entonces al final la discusión termina en que, compadre, usted está produciendo 500 kilos por hectárea, por favor, cállese, uno lo viene a ayudar, abra su mente, y de esto no puede seguir así, o sea, no puedes producir y defender 500 kilos de palta por hectárea. Esto me ha ocurrido en Chile, me ha ocurrido en Perú, me ha ocurrido en Colombia. Entonces, en la medida que nosotros no reconozcamos nuestros problemas, obviamente no vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, esta foto te muestra hoy día la diversidad de suelos y climas donde se está cultivando el Hass. Obviamente hay factores que deben ser acotados, por ejemplo, una especie que no tolera las heladas, ¿cierto? Con temperatura bajo cero se tiene daño por helada. Tampoco le gustan las temperaturas calientes, es un poco lo que ocurrió en el norte de Perú, en la zona de Piura, donde se plantó palto Hass, en zona muy caliente, el palto no está cómodo en esa situación, da fruta de mucha cuaja, pero va fruta de poco calibre. Por lo tanto, los mercados actuales no es comercial esa fruta. ¿Ya? Eh, Mientras mantengamos los rangos de temperatura óptimos para Hass, las condiciones mínimas del suelo, la verdad que este árbol se desarrolla y es capaz de producir fruta. Vean ahí, comparen el caso de Perú y Colombia. Perú tenemos arenas del 95-99%, ¿cierto? Las texturas de suelo, materia orgánica cero, independiente que se aporte en el momento de la plantación. Suelo homogéneo y suelo profundo. Esas dos características son muy interesantes y muy positivas para el cultivo de Hass. En cambio, Colombia, la foto de la derecha, son suelos de franco arcilloso, tienen de un 14 hasta un 20% de materia orgánica, se cultiva de un 8 a un 45% pendiente, y vean que tiene un horizonte de 30 a 40 centímetros promedio. Ese suelo, a pesar de que sean bien los paltos, no es el óptimo para palto Hass, porque bajo los 40 centímetros tenemos una arcilla densa que obviamente esto funciona debido a que se está cultivando en laderas de cerro, ¿cierto? Lo que hace que tenga un muy buen drenaje, porque aparte una característica que tiene Colombia es que hoy día se riega por aguas de lluvia, no hay irrigación, no hay riego tecnificado hasta el momento en Colombia. Y estamos hablando de zonas, las mejores zonas donde se producen paltos hoy día que se conocen, por ejemplo, la zona de Sonsón, que se conoce que las frutas de muy buena calidad, de muy buen tamaño, y muy buena productividad por hectárea, estamos hablando que llueven de 2.800 a 3.000 milímetros. Y las zonas donde menos llueve en Colombia son zonas de 1.600 a 2.200 milímetros al año. ¿Ya? Y si hoy día hablamos de requerimiento hídrico, hoy día los huertos buenos en Perú, que están promediando todos los años 30 toneladas por hectárea, están regando aproximadamente entre 18. Bueno, fundamentos. Es normal oír que el palto es de bajo requerimiento nutricional en toda la zona. Yo no sé por qué se generó eso. Donde evolucionó el palto, claro, no había aporte nutricional, pero es en la zona donde se originó. Y si hablamos, por ejemplo, de México, donde son suelos profundos, tipo Topure, que hay materia orgánica, pero agarramos ese palto, le llamamos a la zona de Perú, donde son arenas prácticamente inertes, prácticamente un cultivo hidropónico, obviamente debes necesitar aportar nutrientes. Además, yo hoy día no conozco ningún sistema en la vida que sin aportar tú produzcas mucho. Entonces hay un mito que hace contrasentido. Entonces, en la medida que tú fertilizas poco el palto, te da poco. ¿Ya? Es normal encontrarse con producciones medias a bajas en todas las zonas productivas. Estamos hablando, los récords mínimos que he conocido son 500 kilos de palta por hectárea, supuestamente bien manejado técnicamente el huerto. Y tenemos extremos ya de 46 toneladas por hectárea en la zona de Ica, en Perú. Se asume la alternancia como un fenómeno normal en palta. O sea, yo puedo haber trabajado mal y es año off. Ah, pero es que es año off, normal. Sí, señor, pero sabe que la experiencia que hemos logrado en la zona de Chiclayo, en la zona de Olmos, en la zona de Norte Chico y en la zona de Ica y de Chincha, vemos que hay alternancia, pero estamos hablando de años super on y años on. No estamos hablando de años off. No es normal encontrarse con huertos de 25 o 30 toneladas anuales, pero existen. Ica goza de ese resultado. Es normal que la fruta pueda llegar con problemas de calidad de pulpa gris a destino en viajes largos. La pregunta ¿es posible? Perdón. Perdón. ¿Es posible lograr producciones estables de 25 toneladas hectárea con fruta de buena calidad en el destino? La verdad que sí es posible porque ya es real. Posibles explicaciones.
hay muchos mitos no demostrados en relación a la nutrición vegetal del aguacate y al manejo. Las industrias más antiguas en aguacate se mantienen con producciones medias a bajas. Y uno hoy día está sacando mucha información de esas industrias y la verdad que no son hoy día un ejemplo de alta productividad y de alta calidad. Visitamos, por ejemplo, México, que son los mayores productores del mundo porque tienen casi 200.000 hectáreas. El mercado lo tienen al lado, Estados Unidos, y ellos mismos son autoconsumidores de palta. Y es más, ellos no comen palta, ellos comen guacamole. Por lo tanto, muchas veces si tenemos problemas de pulpa gris o problemas de pulpa, al preparar el guacamole, eso se bota y no se nota. Entonces te da una imagen de que la palta es de muy buena calidad. Pero créanme que no es tan así el tema. Perú, o la industria peruana ha logrado en pocos años posicionarse con altas productividades y ser el número 2 a nivel mundial, y es el país que más produce por hectárea hoy día en HAS. No llega al número 1 porque obviamente con las 30.000 hectáreas que creo que tiene hoy día Perú, con respecto a las 200.000 que tiene México, obviamente México va a seguir siendo el número 1 por cantidad de hectareaje, no por la productividad que tiene por hectárea. Ojo que hay huertos muy buenos en México, ¿ya? Así como hay huertos que no son buenos en Perú, que no son buenos en Colombia, que no son buenos en Chile, en todos lados hay buenos huertos y malos huertos. ¿Ya? Pero la industria hay que verla en cifras reales. ¿Ya? Cada vez se le da más importancia a los bioestimulantes que a la fertilización en el aguacate. Yo siempre he dicho que los bioestimulantes funcionan en un huerto bien nutrido. Es como el ejemplo que hago yo. Si tú eres un maratonista, te has nutrido bien, da lo mismo en la camiseta que te pongan para correr la maratón. Pero si tú te has nutrido mal, por más que te ponga la última tecnología Nike o Adidas, no vas a ganar. Eso para mí es en el fondo el uso de los bioestimulantes, que se le da mucha importancia cuando un huerto no está bien manejado. ¿Ya? Esto se construye desde las raíces hacia arriba. Los bioestimulantes yo los uso, funcionan muy bien, pero estoy convencido de que para que esto muestre sus resultados y brillen, tienen que tener un huerto bien manejado, tanto a nivel de poda, nutrición y riego. Se olvida la inteligencia de la planta. Si esta está bien nutrida, ella decide cómo mover la energía para producir bien y estable en el tiempo. Y hay una frase que ocupa y se aplica mucho en Perú porque el clima es bastante estable, distinto cuando tienes climas con granizo, cuando tienes climas con eventos de helada o fenómenos de sequía, como está ocurriendo en Chile. El azar no existe en la naturaleza. Todo lo que ocurre es por algo que se hizo. Si nos fue mal, nosotros nunca nos hacemos el autoanálisis de qué hicimos mal, que esto no nos funcionó, sino que culpamos a la naturaleza que, no, es que esto fue así porque el año del niño, el año de la niña, año bisiesto, luna llena, etcétera, ¿ya? Pero la naturaleza es tan perfecta que siempre ocurre la floración en un momento, y ocurre la cosecha en un momento y ocurre la brotación en otro momento. No hay desorden. Entonces nosotros tenemos que saber entender ese orden y adaptar los manejos y estar preparados para cualquier inclemencia o cualquier inconveniente para actuar con un buen manejo técnico en función del requerimiento de las plantas. Creo que es un árbol de jazz. Esta foto la tomé hace muchos años en México. Miren el grosor de ese tronco. Se hizo una poda de rebaje en altura. Los árboles en México son muy grandes. Estamos hablando de árboles de fácilmente 30 metros. Y miren el vigor de los rebrotes. Vean ahí los troncos que salieron producto de la poda. Ese grosor de tronco, siempre hago el mismo comentario, puede ser el grosor de un árbol adulto en Perú, en cualquier parte de la zona de la costa peruana. Entonces, miren el vigor que tiene ese árbol. Miren la siguiente foto, yo soy el que está ahí en la fotografía, árbol rebajado, yo mido 1,90 m, no soy delgado, y miren el vigor que tiene ese árbol y la capacidad de crecimiento que tiene ese árbol. Cuando vemos cómo se generó este árbol, aquí vean la foto de la izquierda, un haz al lado de una conífera, la foto de la derecha siempre la muestro y la explico de la siguiente forma. Yo tomé la foto mirando hacia arriba, simulando como si yo fuera un haz que está mirando el cielo, y ahí vino la pregunta de Haas y dijo, tengo que llegar arriba, tengo que desarrollar un mecanismo para poder competir por luminosidad, igualarme con la conífera, y ahí empezó a trabajar porque tenemos claro que esto funciona con luz. Cuando vemos sistemas radiculares, estos patrón criollo en México, miren esto con fertirriego, no es con riego temporal. Miren la cantidad de raíces, incluso bajo los 20 o 30 centímetros, que es lo que uno espera siempre encuentra en los huertos peruanos y en los huertos chilenos. Por lo tanto, hago la siguiente pregunta, con ese sistema radicular, con esa
genética de crecer en altura. Miren el grosor del tronco. En la fotografía, yo hago la pregunta, ¿ustedes creen que realmente el Hass se puede achicar y poder manejar árboles de 2 metros de altura, porque si no es difícil cosecharlo, o con poda intensiva? La verdad que sí, el árbol se mantiene chiquitito, pero no produce, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando hablamos de hábitos de fructificación de Hass? Cuando yo, cuando yo muestro esta fotografía, aquí podemos hay diferencias en el tipo de suelo, hay diferencia en el tipo de, o en la intensidad o el régimen de precipitación, hay diferencia, independientemente si somos latinos, en el acento que hablamos, ¿cierto? Somos diferentes físicamente, según el grado de, digamos, de mezcla, mestizaje que tenemos, pero el Hass es único, y créame que el único denominador común, independientemente que el suelo sea distinto, que a lo mejor tengo que fertilizar a mano, cuidado o ya fertirriego, el único denominador común que yo encuentro es que es un árbol Hass que siempre fructifica y produce en el mismo tipo de rama. Y no sé si aquí se ve, lo agrandé. Vean acá un árbol que está, esto en Colombia, sin manejo de poda, sin manejo de reguladores de crecimiento. Y vean que en floración ocurre, eh, está la floración, ¿cierto? Fructifica, perdón, cuaja, y empieza a crecer este brote que vemos acá sobre la fruta cuajada, y siempre se ha dicho que ese brote es antagónico al cuaje. Entonces ahí me gusta introducir el siguiente comentario. Si el aguacate lleva 10.000 años en el planeta, y ese brote realmente fuera antagónico al cuaje, el aguacate hace rato hubiera desaparecido del planeta porque no hubiese dejado fruta ni descendiente. Y yo estoy viendo en esta foto que a pesar de que tiene un brote vigoroso, tiene un gran porcentaje de fructificación bajo ese brote. Esta fotografía al lado lo mismo, está un poquito más oscura, pero vemos exactamente lo mismo. Vemos un brote con gran vigor y abajo tenemos gran cantidad de fructificación. Entonces, yo eso ya lo califico como un mito. Realmente el brote no es antagónico al cuaje, sí es antagónico al cuaje cuando no sabemos manejar la nutrición y cuando no sabemos manejar el uso de los bioestimulantes. Pero la foto a mí me está diciendo que eso es beneficioso. También hay otro factor que es muy común ver en la costa peruana, eh, la cantidad de protector solar tipo poncho de papel que le ponen a la fruta, porque está tan castigado los huertos que han eliminado o han disminuido ese crecimiento de brotes sobre la panícula, que hay gran pérdida de fruta por golpe sol. Y la verdad que justamente ese brote es el gran jalador de agua y nutrientes para llegar al fruto y también para proteger ya del golpe sol a la fruta. Miren acá, volvemos a lo mismo, un árbol con bastante vigor. Esto es en Colombia, fíjense los dos tipos de floraciones y dos tipos de cosecha, principal y traviesa, o podríamos decir loca y principal. Es un arbolito así, la verdad que necesita vigor. Y siempre el denominador común es que sobre los frutos cuajados hay un brote, y mientras más vigor tenga ese brote, es mejor calidad la fruta. ¿Ya? Miren acá, evento de cuaja. Nuevamente tenemos un brote interesante sobre la panícula. Aquí vemos los chupones en verano, que se generan en verano, que muchas veces se podan porque tienen miedo a que oscurezca el centro del follaje. Dicen que esa fruta no se va a poder cosechar. La verdad que esos chupones después con el peso de la fruta se doblan y caen, bajan en altura. ¿Ya? Y vean acá el efecto, como la foto anterior que les mostraba, tenemos fruta principal y traviesa, y tiene que ser de muy buena calidad y bien nutrida y bien manejada para una cosecha correcta. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que los huertos de palto no producen, uno tiene que entenderlo. O sea, no es que no produzcan porque no producen. Entonces llama la atención que el primer factor que realizan en los campos de palto que no producen fruta, justamente están podando este tipo de materiales, ¿ya? Ese tipo de chupones, ya sea el verano anterior, o incluso me ha tocado ver que con machete o con tijera al momento de la floración y la emisión de ese brote,
lo cortan, ¿ya? Y también me ha ocurrido ver que, bueno, con el manejo regular de crecimiento lo inhiben bastante, por lo tanto, si no hay brote, la próxima campaña no hay fruta. Y eso es una explicación de por qué ocurre la alternancia o el añadismo. Entonces, ¿cuáles son los materiales que se deben de podar? Son estos materiales que han caído en la verticalidad. Una planta, una rama en palto Hass siempre crece y se desarrolla verticalmente, nunca horizontalmente. Esta rama vertical, llamada chupón o mamón, florece, cuaja, la fruta empieza a ganar peso y en la rama empieza a doblarse. Y esta rama es tan inteligente porque este mecanismo lo desarrolló hace miles de años para poder competir con la conífera. Es tan eficiente este mecanismo que si ustedes observan, esa rama no lignifica hacia la base, se mantiene verde y es capaz de perder las hojas y las yemas de la base, porque no quiere gastar energía en la base, sino que toda la energía va a la punta. Entonces, por lo tanto, con el peso de la fruta, se dobla y va perdiendo verticalidad, y una rama de Hass puede perfectamente producir 4 campañas seguidas. Y nos encontramos con la sorpresa que esta rama que está doblada acá, no es que esté doblada por un efecto que hizo el hombre, sino que el peso de la fruta al final llegó a este nivel. Miren acá lo mismo. Esa rama se dobló por efecto del peso de la fruta. Entonces, uno de los errores que se comete en el manejo de poda del Hass es que justamente en fruticultura existe un mecanismo fisiológico que si una rama vertical yo la llevo a la horizontal, eso florece, estoy mejorando la floración. Clásico ejemplo, parrón de uva mesa. Tienen la obligación, ¿cierto?, de llegar al alambre, verticalidad. Una vez que llega al alambre, se doblan, se amarran los brazos, quedan verticales. Y eso ya produce flores la siguiente primavera. Es un manejo que se hace justamente para estimular la flor, es bajar la verticalidad de esas ramas. Entonces, como estas ramas florecen, y tengo miedo a que el tamaño del árbol es grande, y que voy a tener problemas de cosecha en altura, y voy a tener problemas de supuesto emboscamiento de la copa, el técnico, ¿qué es lo que está haciendo? Está cortando esas ramas verticales, que son las mejores, y se está quedando con ramas envejecidas de este tipo que tenemos acá. Entonces, esta rama envejecida, yo la comparo con un camino de trocha, donde por más que aplique calcio, claro que quiero hacer calidad de fruta, porque me dijeron que el calcio es bueno, y tiene que llegar a la fruta, pero el calcio depende de un flujo transpirativo alto. Por lo tanto, necesita chupones que los jalen con fuerza. Entonces, en este tipo de ramas que están mirando al suelo, es camino de trocha, por lo tanto el calcio, por más calcio que yo aplique, por muy bien que esté regando, ese calcio va a ir con poca fuerza hacia esa fruta y esa fruta sí va a tener problemas de deficiencia de calcio, independiente que yo haya aplicado calcio. Cuando hablan de las deficiencias de boro, por inserción lateral del pedúnculo, los huertos en Perú aplican boro, en Chile aplican boro, en Colombia aplican boro. Los niveles de boro son normales en hoja. Pero te muestran ciertas deficiencias de boro, sí señor. Lo que pasa es que el boro es poco móvil. Por lo tanto, esa deficiencia de boro uno siempre la encuentra en frutas que están posicionadas en este tipo de ramas, que han perdido la verticalidad e incluso han perdido follaje. O sea, sí, es cierto. Esa fruta tiene deficiencia de boro porque no le llegó el boro que usted aplicó. Pero si usted maneja en chupones, va a ver que la fruta que está en chupones tiene bastante normal el nivel de boro. Entonces, justamente hoy día el manejo de poda que nosotros hacemos es eliminar estas ramas horizontales y nos vamos quedando con las ramas verticales. O sea, ¿qué material no se debe podar? Aquí pueden ver. Miren un chupón que no se podó en verano. Toda la floración sale del brote que se genera desde la panícula, se frena en diciembre, para las condiciones de Perú y Chile, vuelve a brotar a partir de enero, y todo lo que brote de ahí hasta el invierno, esos brotes dan floración. Por lo tanto, si yo los elimino en verano, porque quiero bajar la altura del árbol, estoy botando las flores que vienen a producirse para la siguiente campaña, y eso está produciendo alternancia en los huertos de Hass. Y miren acá el potencial que tiene este brote, son panículas bastante equilibradas, con buen follaje, para alimentar bien eso. No se produce esa floración excesiva que, por ejemplo, la encontramos en la zona de Chincha, que los árboles se calatean, ¿cierto? Quedan sin follaje, solamente con flores, y eso no cuaja. ¿Por qué? Porque la reserva está en la ramilla y muchas reservas están en la hoja. Entonces ocurre la translocación, aumento de la floración de la hoja vieja.
a la panícula, y como yo no tengo reserva, esa hoja se cae antes por falta de reserva, o sea, no es capaz de traslocar o trasloca poquito la flor y no es capaz de mantener una stock de reservas para sustentarse en el árbol, entonces se cae antes de que haya cuaja, y por lo tanto no hay cuaja, no hay quien sustente. El 75% de la energía necesitada en el momento de la floración y la brotación es de la reserva, no es de lo que yo estoy aplicando vía sistema de riego o vía apoyado. Aquí pueden ver lo mismo, miren el equilibrio que hay en estas panículas, bastante equilibradas, esa hoja no se va a caer. Y como dije hace un rato que no hay azar, si yo tengo un árbol verde con buen vigor, con panículas equilibradas, eso tiene que cuajar bien. Quiero ser bioestimulante, ocupe bioestimulante porque sí le van a funcionar. Pero si yo estoy en una condición de que se me está calateando el huerto, que está botando las hojas, que está en mala condición, el bioestimulante lo más probable que la planta, como es inteligente, diga, ¿sabes qué? Yo aquí necesito mantener más tiempo la hojita, el bioestimulante lo voy a usar para la hojita. Así que basta que me cuaje un solo fruto y con eso es suficiente porque dejo la descendencia. Entonces, todos estos bioestimulantes empiezan a no funcionar, sino que si yo quiero potenciar cuaja, más que potenciar cuaja, ese bioestimulante me va a funcionar para recuperar el árbol, que funcionan bastante bien. Entonces uno tiene que ir construyendo desde el año anterior estas reservas para prepararse para esa floración. La floración es el día de la competencia. Todo lo que ocurre antes de eso es entrenamiento. Y como es entrenamiento, tengo que permitir que haya un cierto desorden, pero tengo que cumplir mis objetivos del entrenamiento y yo tengo que ganar la competencia. Por lo menos si yo veo la concepción del huerto de Paltos, tengo que ganar esa competencia. No puedo decir, uy, no, es que la verdad que se desabrocharon los pasadores, los cordones de la zapatilla, entonces me caí y por eso no ganamos. No, señor. Tenemos que tener todo perfectamente ordenado y preparado para mantenernos de buena forma en ese momento que es la competencia. Afortunadamente hay técnicas que nos apoyan a eso, ¿cierto? Tenemos seguimiento nutricional, sabemos los manejos de riego, sabemos los caudales que estamos aplicando, qué volumen estamos aplicando, ¿cierto? Sabemos las concentraciones de las partes por millón o los miliequivalentes de nuestra fertilización. Por lo tanto, todo eso nos permite ir dejando cosas acotadas y no al azar. Así que cuando uno saca 30 toneladas por hectárea, no podemos decir, sí, que el año fue bueno. No, que las temperaturas fueron muy buenas. No, señor. Aquí hay un trabajo técnico de todo el equipo. Y si nos va mal, hay que venir a la pregunta, ¿qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó entrenar? Porque fracasamos. ¿Ya? Yo creo que esa es la concepción hoy día. Creo que en la agricultura no hay cosas al azar. Sí hay cosas que no nos damos cuenta. ¿Ya? Y pueden ver, rama de la izquierda no se poda. ¿Cuándo se poda? Cuando se doble y llegue a la foto de la derecha. O sea, esta rama puede estar produciendo 3 campañas seguidas. Y como esa fruta está protegida del sol, obviamente fruta de buena calidad, no va a tener golpe de sol, todos los nutrientes que yo aplico suben con agua. Por lo tanto, en esta autopista llamada chupón, esos frutos van a estar bien nutridos. En cambio, todo, miren acá el nivel de floración que tiene una rama que hay de ella por lo menos 4 años produciendo. Miren cómo florece, prácticamente ya no tiene hojas. Entonces, la madera sobre la parte superior está quemada por sol, entonces al final, por más que fertilice, por más que aplique bioestimulante, por más que riegue, ese camino es una trocha llena de hoyos, que obviamente no me sirve. Entonces ya cumplió su objetivo, esa rama sí debe ser podada. El otro concepto que hay que introducir, todas las ramas que nacen en Hass, todas van a producir fruta. Entonces si yo estoy sacando la rama antes de que produzca fruta, nunca voy a tener fruta. Y si, por ejemplo, uno tiene que tener claro también cuánto se demora en madurar una rama desde que salió hasta que da fruta. Por ejemplo, en las zonas de sierra en Chile, un chupón para que dé flores se demora 2 campañas, 2 años. En cambio, en la zona costera se demora 8 meses. Entonces, claro, me tocó el otro día ir a un huerto que nunca ha producido más de 5 toneladas por hectárea, que todos los años podaban. Entonces, justamente habían dejado un sector que no habían alcanzado a podar por falta de mano de obra, no se podó, estaba lleno de fruta. En cambio, el que estaba podado estaba sin fruta. Entonces, ahí entendimos que había que dejar 2 años para que florezcan esos chupones. Entonces, la poda no podía ser antes
antes de los 2 años, porque ahí no está la fruta. Y se gastaban una cantidad en regulador de crecimiento para inducir a flor, rayado de ramas para inducir a flor. Y era tan simple como dejar el árbol suelto, entender que se demoraban las ramas 2 años en florecer, y ahí parte todo, y la verdad que ahí el árbol funciona de muy buena manera. Yo tengo un dicho que dice que el árbol debe trabajar para nosotros, no nosotros trabajar para el árbol. Entonces, cuando uno entiende estos ritmos, porque los ritmos de la naturaleza son muy distintos a los nuestros, o nosotros no nos damos cuenta de esos ritmos, queremos todo rápido, somos muy ansiosos, y obviamente eso nos perjudica y al final fracasamos. Ejemplo de ansiedad puntual. ¿Qué te cuesta quedarte en tu casa? No, pero es que yo quiero salir, quiero ir a tomar una cerveza, y al final estamos todos, por culpa de los que son ansiosos, tenemos que estar prolongando estas cuarentenas, lo que está pasando hoy día en Santiago de Chile, ¿cierto? Porque la gente no es capaz de quedarse en su casa por ansiedad, ¿ya? Porque qué rico es quedarte en tu casa, disfrutar, descansar, pero no, tienen que salir, tienen que salir. Somos ansiosos. Y esa ansiedad no nos conecta con los ritmos de la naturaleza y por eso nosotros lo pasamos mal, nos desconectamos y no nos va bien. Aquí pueden ver chupones con alta producción. Miren acá, ya esa rama, esta rama ya produjo, porque ven que ya perdió la verticalidad, esto ya está con esa cuaja, porque obviamente el truco para que este sistema funcione, nosotros tenemos que estimular la cuaja y ahí entran a funcionar los bioestimulantes. Entonces esta rama tiene que tener tal peso que se vaya botando, yéndose a la horizontal. Miren acá, estas son ramas nuevas, recién van a empezar a producir, se nota por los ángulos que tiene, todos verticales. Entonces cuando uno quiere romper la alternancia y producir justamente lo que uno debe tener en un huerto, debemos tener ramas verticales como la de la izquierda y ramas horizontales como la de la derecha. Eso significa que el huerto está produciendo y renovando, produciendo y renovando. Entonces cuando uno habla de poda, al final la poda no se puede dar una poda de formación en el CAS, porque el CAS, tu poda se vuelve a brotar, es como es muy terco. O sea, acuérdense, este mecanismo lo sabe hacer hace 10.000 años. O sea, tú me podas, yo broto, tú me podas, yo broto, tú me podas, yo broto. Y si tú quieres fruta, primero tengo que brotar. Y como tú me estás podando, tengo que brotar, no te doy fruta. Y así de simple. Entonces uno siempre debe mantener dentro del huerto ramas verticales conviviendo con ramas horizontales. Y cuando se poda solamente la rama que está horizontal y no la vertical. Entonces ahí el huerto va a ir girando sobre su eje, el árbol. Entonces ahí no podemos hablar de hacer una poda formación con mirando al norte, al sur, etcétera, porque el árbol tiene que ir rotándose. Entonces, no sé si ahí pueden ver ese video, es en Colombia un árbol libre, miren dónde fructifica. Nunca se ha podado ese árbol, obviamente le falta vigor, pero miren la cantidad de fruta que tiene, este árbol perfectamente puede estar produciendo 400 kilos. Lo voy a poner nuevamente, y fíjense que toda la fruta está posicionada en ramas tipo chupón, y en la punta. Ahí se ven ramas que están perdiendo la verticalidad y obviamente son las candidatas a podar. Entonces, con este concepto, cuando nosotros planteamos el tema de la poda, nosotros entendemos que hay tres pilares fundamentales en la producción de paltojas. Un pilar es el riego, otro pilar es la nutrición y otro es la poda. Si nosotros comenzamos con un huerto nuevo, los pilares más importantes son riego y nutrición. Y créanme que poda no. ¿Por qué? Vamos a aplicar la simple lógica. Si el árbol está en el planeta para producir fruta, él te dice si yo para producir fruta primero tengo que hacer árbol. Entonces tú me estás aplicando agua y nutrientes y yo estoy transformando fotosimilado, ¿cierto? Estoy creciendo, me estoy acercando al momento que voy a producir fruta y tú qué es lo que haces, me podas. Entonces perdiste el agua y los nutrientes, se fueron al suelo. Entonces sigue fertilizando, sigue nutriendo y sigue podando. Entonces la planta dice, bueno, ¿quieres que dé fruta o no dé fruta? Entonces lo que tenemos que hacer los primeros años es hacer árbol rápidamente, ¿ya? Y eso significa que, en lo personal, yo nunca podo un huerto de paltos antes de los 4 años. Se dejan libres, mucha rama. Para mí un huerto productivo es un huerto desordenado, con ramas cruzadas, ¿cierto? No es un árbol bonito.
yo siempre bromeo, a veces digo, yo soy agrónomo, no soy jardinero, si tú quieres que yo te tenga un huerto lindo, así con árboles militarizados en podas, cuadraditos, en pino, como tú quieras, eso al final sabemos que no produce, o produce poco, perdón. Entonces los primeros años nosotros no podamos. ¿Y cuando comenzamos la poda? Justamente cuando empezamos a tener ramas que han caído de la vertical a la horizontal. Y eso se traduce en mucha fruta. Los proyectos de pasto hay que pagarlos rápido. Hoy día el mercado como está, eh, obviamente, por ejemplo, en Colombia tenemos un problema de incompatibilidad de plantas. Sabemos que los huertos al sexto año se empiezan a morir, empiezan a decaer, porque el patrón que se usa no produce una buena combinación con la variedad Hass. Entonces, claro, pensar en un proyecto, evaluarlo a 10 años en Colombia es un error. Ya lo tenemos súper claro lo que estamos trabajando en Colombia en palto. Hasta el sexto año produce muy bien, y de ahí hay que dar una poda fuerte para renovar el huerto. Entonces, obviamente, yo en los primeros años no puedo podar, sino que te saque fruta porque sé que le voy a dar una poda fuerte el sexto o séptimo año. ¿Ya? Es muy importante tener eso en consideración. Bueno, para cuajar se debe tener buenas ramillas productoras de fruta, eso es básico. Que florezcan no significa que son buenas ramillas, porque como van a ver a continuación, lo que es una lectura de un HAS, esto es una lectura de un HAS en Colombia, eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Fruta muy bonita, bien uniforme el calibre. Y miren acá, es un árbol Hass que yo creo que estamos todos de acuerdo que es un árbol grande. Todos pensamos que eh, va a costar cosecharlo, ¿cierto? Nos encantaría trabajar con un árbol a la mitad de ese tamaño. Y es un poco lo que defienden los que están predicando sobre la alta densidad. Ese árbol lo estamos viendo de afuera. Nos vamos a acercar ahora a las ramillas que tiene ese árbol. Miren la calidad de las ramillas donde está produciendo fruta. Tienen problemas de fumagina, han perdido follaje, han perdido yemas, igual produce. De ahí viene, oye, pero es que resulta que tuve pulpa gris porque no apliqué calcio y apliqué nitrógeno. No, señores, que usted en esa ramilla, por más calcio que aplique, nunca va a llegar el calcio ahí, porque son trochas, no son caminos o no son autopistas. Entonces, obviamente la gente a veces se desgasta podando la altura de ese árbol. Yo no sé si esto, muchas veces se desgastan bajando la altura de ese árbol cuando tiene mucho chupón arriba, que es la fruta de mejor calidad, y empiezan a trabajar con ramillas de este tipo. Es como que el huerto se da vuelta, en vez de que las ramas miren hacia arriba, empiezan a mirar hacia el suelo. Miren, más del mismo árbol, miren los problemas incluso de hongo en el pedúnculo, miren la floración, hay floración, pero ahí viene la pregunta, miren la diferenciación floral en esa ramilla, hay floración tipo, digamos, de coliflor, ¿cierto? Pero ¿usted cree que esta fruta va a llegar a buen término si no hay ninguna hoja alimentándose a esa flor? Lo primero, lo más probable es que no cuaje, y si cuaja, obviamente va a tener problemas de calibre y va a tener problemas de falta de calcio. Miren, lo mismo acá. Tenemos diferenciación floral en el ápice de la ramilla, ¿cierto? Y miren ya la calidad de esa hoja que va a sustentar. Miren cómo perdió las yemas y las hojas en la base. Y por eso les insisto, no hay azar en esto. En esa estructura, o sea, si yo voy en un Audi, en un camino lleno de hoyos, por muy Audi que sea, que podría ser el Audi del calcio, el fertilizante, ¿cierto? El bioestimulante, el Audi no puede correr. Esto es lo mismo. Aquí estamos en una carretera llena de hoyos porque por más tecnología que queramos aplicar, si no hacemos un correcto manejo de poda y manejo de nutrición, obviamente ese huerto no va a terminar bien. Miren acá, lo que uno busca, miren, en esto acá son ramas que cayeron por el peso de la fruta, eso es justamente lo que se poda. Estos chupones no se podan la madera sobre o delante de eso que está envejecida. Entonces, siempre estamos trabajando en tener un buen nivel de chupones. Acá pueden ver, en el área roja, se ve que hay fruta, y vean que las ramillas están perdiendo verticalidad. Esas son las ramillas que hay que podar. Y lo que está en azul o celeste son ramillas con muy buen vigor y son las que no se deben podar, porque esas son las tipo de chupón que van a ofrecer bastante bien. Entonces muchas veces ocurre donde se hace un manejo incorrecto de poda, donde no están produciendo las 20 toneladas por hectárea, están podando lo que está en azul y están dejando lo que está en rojo. Y eso no funciona. Aquí más de lo mismo, otro árbol con la misma característica.
Aquí vean un árbol grande, donde en azul se muestran las zonas que no deben podarse, y en rojo las zonas que sí deben podarse. Entonces la poda también va de la mano con la alternancia. Una característica del Hass es que es alternante dentro de sí mismo. Un año carga fruta en la zona media, se desgasta esa zona, y el año siguiente produce fruta en la zona alta. Entonces, si tú estás con mucha fruta en la zona media, llega el verano y ves que tienes chupones en la zona alta, podaste los chupones, y ahí estás sacando la fruta en forma anticipada de lo que iba a florecer. Entonces, el siguiente año, como saqué chupones, no hay fruta porque ahí va a florecer, y la zona media, como está desgastada, y hay alternancia dentro del árbol, obviamente no hay fruta y tenemos un año off, y volvemos a lo mismo. No es un tema de niño o de niña, sino que es un mal manejo de poda. Y además también yo digo lo siguiente, si el huerto no me produce igual todos los años, entonces no se puede podar igual todos los años. Si la poda es un arte. Entonces el arte no es repetible. Y también un concepto que es muy importante es que no podar es parte de la poda. ¿Ya? Bueno, el sistema radicular que obviamente sustenta todo esto, esto es importante porque voy a hacer un paralelo o comentar un poco de la experiencia que hemos tenido en Olmos. Todos en un momento hablábamos de que Olmos es una zona que tenemos la duda cómo va a producir porque es una zona caliente, ¿cierto? Se simulaba un poquito, o se trataba de sacar conclusiones con respecto a Piura, donde el resultado del Hass no ha sido el que se quería, las frutas muy chicas. Entonces, eh, la experiencia en Olmos, ¿cuál ha sido? La empresa que me tengo la oportunidad de asesorar allá, la verdad que nos ha ido bastante bien. Eh, no es porque lo diga yo, sino que los resultados, los números lo muestran. Se ha logrado calibres de 220 a 230 gramos. El huerto este año va para tercera cosecha y el estimado es 18 a 20 toneladas por hectárea. La cosecha ha ido creciente. Y nos encontramos con la sorpresa de que cuando mirábamos los árboles, como con este concepto no se podan los árboles durante los primeros 4 años, no se veía fruta en la periferia, sino que tú movías el follaje y estaba toda la fruta dentro del follaje. Y obviamente en esas características, en esa condición, la fruta estaba en un lugar fresco. Y esa sería la explicación de por qué la fruta está logrando un muy buen calibre. Es como yo digo que la palta es como uno. Si hace calor, yo quiero estar a la sombra, no quiero estar al sol. Entonces, hay otros manejos en la zona que han abierto muchos los árboles, han hecho mucha poda, mucha iluminación, y obviamente la fruta no tiene esa protección. La radiación es muy alta, ¿no? Entonces, tienen calibres más pequeños, y lo otro que no es menor, el golpe de sol. Acuérdense que aquí hay que producir frutas portables. Y obviamente estar cubriendo frutas de golpe de sol, ya sea con papel o con protectores solares, es un costo adicional. Ya no solamente en productos, sino también en jornales. La verdad que la medida que hemos trabajado con árboles más cubiertos, es, eh, ha sido positiva la experiencia. ¿Qué pasa con las raíces en esas condiciones? Con esta es la típica bolsa que recibimos de vivero, ¿cierto? Vemos que las raíces están creciendo con geotropismo positivo, o sea, a favor de la fuerza de gravedad. Pero nos encontramos con la condición de que en la medida que esto está en campo, el palto tiene la condición de tener geotropismo negativo, crece en contra de la fuerza de gravedad. Esta foto es de una calicata en Olmos, la saqué yo. Vean cómo está creciendo hacia arriba la raíz, porque la raíz al final lo que quiere es oxigenación. Obviamente tiene que haber humedad, pero la oxigenación es muy importante. Y la mayor oxigenación se produce en la interfase que ocurre, que se produce entre la hojarasca o el mulch y el suelo. Entonces todos sabemos que nosotros movemos la hojarasca y nos encontramos con gran cantidad de raíces bajo esa hojarasca. ¿Ya? Entonces, cuando hemos estado midiendo temperaturas de suelo, miren ahí, lo típico, movemos la hojarasca y está lleno de raíces absorbentes. Más de lo mismo. Eso no es un hoyo, no es calicata, eso es moviendo hojarasca con el pie. Miren acá, por ejemplo, un camellón en Chile. El huerto estaba con bajo nivel productivo. Estaban pensando poner una tercera línea ahí al lado del tronco, y la verdad que si uno hacía un acercamiento, toda la hojarasca se había caído por la pendiente que tenía ese suelo, el camellón. Y miren acá, no sé si se notará bien, lo verán bien, pero hay mucha cantidad de raíces secas. La raíz hizo el esfuerzo en subir,
a esa zona con hojarasca, la raíz no le gusta la luz. Por lo tanto, salió el follaje o la hojarasca, salió el mulch, las raíces quedaron expuestas al sol, se murieron. Vuelta a nuevamente poner energía en crecimiento de raíces, cuando ya estaban listas. Entonces, por no mantener una zona óptima para raíces, esto no funciona. Entonces, ¿cómo enlazo esto yo con la poda? A la medida que tú podas mucho, tienes poca hojarasca. Y al tener poca hojarasca, hay poca condición de raíz. Miren acá, aquí se ve la cantidad de raíces que se murieron simplemente porque voló el mulch, ya sea por pendiente o por la misma turbo, la máquina, las raíces quedaron expuestas a la luz y se murieron. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cuándo aplicamos enraizante? Creo que el mejor enraizante es tener un buen mulch, una buena hojarasca, para que se generen ahí las raíces. En el camellón, en este camellón de acá, yo estaba arriba, tomé la foto hacia abajo, ahí está los ingenieros en la parte baja, donde se unen los dos camellones en la zona más baja, y todas las raíces estaban en esa zona. Miren, ahí está toda la hojarasca que no está arriba del camellón. Entonces el comentario fue, mejor no ponga la tercera línea de riego al lado del tronco, ponla ahí abajo, donde están los ingenieros, porque ahí están las raíces altas. Esto en Colombia, allá como se cultiva con alta pendiente, también y con alta pluviometría, toda la hojarasca se va lavando por efecto escorrentía. Y volvemos a lo mismo, en cada de esos puntos rojos tenemos raíces que se murieron y por lo tanto la planta tiene que nuevamente estimular el crecimiento de raíces, perder energía y tiempo. En Colombia, por ejemplo, miren, nosotros hacemos podas fuertes, esta es la poda que a mí me gusta hacer, ¿ya? Y los mismos restos de poda los estamos poniendo tipo trincho, como llaman en Colombia, o como muro de contención para que nuevamente se vaya repoblando ahí de hojarasca y nosotros también estamos aportando ahí el mulch de hojarasca o mulch en base a maíz, ¿ya? Pero necesitamos recuperar esas zonas porque si no, no funciona. ¿Mm? Miren acá, esto fue en Olmos en verano. El termómetro acá nos muestra que a la sombra bajo la hojarasca es 32,5 grados Celsius y a la sombra 25,9. Tenemos que entender las raíces. Bueno, en general se habla que crecen hasta los 35 grados Celsius. Esto fue tomado a las 10 de la mañana. Lo más probable es que eso aumente mucho más durante el día. Y obviamente empezamos nosotros mismos a limitar el crecimiento de las raíces justamente por mantener los suelos muy descubiertos. Porque nosotros estamos buscando justamente esto acá, esta fotografía. Ahí, por ejemplo, lo que medimos, temperatura suelo olmo a 10 centímetros, vemos que sombra bajo los hojarasca hasta 21 grados Celsius, sombra sin hojarasca 29 y sol directo 40 o 45. Ya el crecimiento de raíces se da entre 2 y 35 grados y en oscuridad. El camellón limita el crecimiento de raíces por volumen de suelo y salinidad en el borde. La fruta no se cae por aumento de radiación, sino por falta de capacidad termorregular debido al calentamiento del suelo y exceso de poda. ¿Esto por qué lo comento? Porque el año pasado que se hablaba de que el mal resultado productivo de Trujillo era porque había aumentado la radiación. La verdad que aumentó la radiación en Olmo, aumentó la radiación en Chiclayo, en Ica y en Nazca. Y la verdad que las producciones fueron bastante buenas. Eh, en Nazca, perdón, en Ica, ya hace rato estamos trabajando un árbol de mucho mayor volumen. Y una de las características que uno, no sé si tengo esa foto acá en un segundo, no. Y una de las características que hay en Ica, justamente como son árboles grandes, hay una gran renovación de hojarasca todos los años. Y como riego por goteo y no llueve, la hojarasca que hay, ustedes caminan en los huertos de Ica y la hojarasca te llega hasta la mitad de la pantorrilla, o sea, abajo la rodilla, en la mitad entre el tobillo y la rodilla, porque no se degrada, y la verdad que ustedes mueven esa hojarasca y hay gran cantidad de raíces y están trabajando para el cultivo. Acá, bueno, la curva fenológica siempre la muestro. La primera línea verde que ven a la izquierda es el crecimiento vegetativo que ocurre junto con la floración y la cuaja. Posteriormente hay una disminución, baja la tasa de crecimiento vegetativo, se produce la translocación a las raíces, de fotosimilados crece las raíces, a pesar de que siempre hemos crecimiento radicular, nunca los máximos radiculares o los picos radiculares ocurren al mismo tiempo que los picos vegetativos, siempre son alternados. Llega un momento que ya es limitante la translocación de fotosimilados de la parte aérea a la raíz, entonces la raíz se frena
Y como hay mayor cantidad de raíces, nuevamente viene un crecimiento vegetativo. Si nosotros entendemos que estamos trabajando en condiciones a veces extremas de sequía o de radiación, estamos gastando 18.000 metros cúbicos al año, que es mucha agua, tenemos que maximizar esa agua. O sea, una cosa es el agua es ponerla en el suelo y otra es que se aproveche por el cultivo. Entonces aquí introduzco un concepto que es bien interesante a pensar y desarrollar. Y yo siga la línea verde, viene la rotación de primavera, se frena, ese chupón que se formó entre la primavera y inicios del verano se reactiva porque esta segunda curva vegetativa que ven acá, y en Perú son 3, esa curva vegetativa segunda, no es que el chupón se vuelva a transformar en chupón, sino que el chupón se frenó y después brota lateralmente el chupón. Y es ahí donde se posicionan las flores en la próxima primavera. Entonces, si yo quiero que crezcan las raíces, un error es el que cuando tengo los chupones en verano, yo los elimino. Porque como el crecimiento de raíces viene después del crecimiento vegetativo, yo al hacer esa poda de verano y achicar el árbol, no tengo fotosimilados que traslocar al sistema radicular, en esta curva de acá, en la segunda azulita. Entonces esa curva no va a tener una pendiente como la de acá, sino que va a ser mucho menor. Entonces van a crecer menos las raíces. Entonces al final dice, claro, está gastando mucha agua, pero si tienes poco sistema radicular, ¿ya? Empiezas a no funcionar, no ser eficiente. Entonces volvemos a lo mismo. Yo tengo que sustentar una gran floración en primavera. Necesito brotes que se hayan hecho entre el verano y el otoño. Si saco esos brotes, no tengo quien sustente. Es el clásico ejemplo de lo que ocurre en Chincha. Ustedes van a Chincha en primavera y los árboles son blancos o amarillos de floración. Se caen todas las hojas. En Chincha una práctica común es en verano sacar todos los chupones. Entonces, como no hay azar en esto, si no hay chupones, no hay quien sustente la flor. No hay reserva. Y no camina. Entonces, la típica pregunta de todas las charlas, yo creo que capaz que la hayan hecho ya, te dicen, ingeniero, ¿cuándo aplico el enraizante? El mejor enraizante es tener un muy bueno flash vegetativo cuando ocurre. Porque cuando eso se frena, trasloca y crece la raíz. Bueno, si usted está podando y está haciendo un árbol más chico, sí van a necesitar enraizante, porque estos crecimientos radiculares, ya que no están llegando los fotosimilados de la parte aérea a la parte radicular, obviamente usted tiene que estimularlo, porque si no, eso no va a crecer, ¿ya? Pero creo que el mejor enraizante es tener un buen crecimiento vegetativo. ¿Con qué nos encontramos actualmente? Lo que quiere el agrónomo en general, un árbol mediano pequeño, con constante intervención de poda y de chupones, eliminándolo, que produzca las 20 toneladas anuales. Quieren dar un bajo aporte de fertilizantes y agua de riego. El resultado real son huertos alternantes y producciones medias a bajas. ¿Qué es lo que quiere el HAS, si él te pudiera hablar? Respéteme, por favor, mi hábito de fructificación, que es en base a chupones. Toléreme que yo soy grande, porque yo no soy chiquitito. Y por más que usted me castigue, yo no voy a seguir siendo chico, ¿ya? Quiero una intervención racional de poda en el tiempo en relación a la necesidad real del cultivo. O sea, no decir voy a podar porque quiero abrir copa. La pregunta es, ¿usted va a podar para iluminar? ¿Va a dar una poda de producción? ¿Va a dar una poda de renovación? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque podar por abrir y meter luz, eso para mí es una poda de iluminación, no es una poda de producción, ¿ya? Quiere producir fruta en cantidad y sin alternancia, y quiere una nutrición y riego en relación al punto anterior. Juan Carlos, te doy la palabra, es lo que en el fondo les quería transmitir ahora. Marco, Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, ¿con eso estás dando por concluida la presentación? sí, porque es de poda, digamos, era hábito fructificación. Perfecto. Ok, o sea, con eso cerramos tu parte y podemos pasar a preguntas. Sí, Genial. Ok, Cato, dejamos si quieres tu pantalla, o si quieres me pasas la... te voy a quitar de tener la compartición. perfecto. Ya. Y lo que voy a hacer es poner la mía, simplemente para que quede como flyer. Genial, Marco, muchísimas gracias por la participación. Sí tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando, tanto en el chat como en interno. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, le voy a abrir también el audio a Sabina para que nos ayude si es que entran alguna consulta más. Sabina, ¿me escuchas? Sí, Ya, te perfecto. escucho.
A ver, Cato, para empezar y como para cerrar, queda clarísimo con tu exposición la importancia de una buena poda como base de toda la formación y el ciclo productivo de la planta. Esta poda, si está bien manejada, lo que va a suceder es que va a dar una buena floración y esa buena floración va a dar una buena fructificación definitivamente, ¿no? Es hacia ese ciclo al que habría que apuntar, pero teniendo en cuenta lo que también dejaste bien expuesto, de que los bioestimulantes, como las algas marinas, no son milagrosos, sino que van a ayudar a complementar un manejo integral que tiene que partir pues, por una buena nutrición, un buen manejo de la planta. Teniendo eso como base y en base a tu experiencia, Marco, ¿cuáles serían los mejores momentos para aplicar algas marinas durante el ciclo de cultivo y con qué objetivos es que tú usas las algas dentro de tu programa de aplicaciones? Ya, mira, si me puedo, déjame compartir la... Sí, claro. A ver, Quiero mostrar una diapositiva. dejo de compartir. Ya, está bien, puedes compartir tu pantalla. Ya. Yo la verdad la experiencia que tengo de aplicación de algas y bioestimulantes es vía foliar, ¿ya? No vía suelo. Perfecto. Para mí los puntos son claves. Si yo entiendo y yo soy amigo del crecimiento vegetativo de los árboles, ¿cierto? Creo en eso. O sea, para ser fruta tengo que hacer árbol. Entonces los puntos más importantes para mí son justamente los máximos crecimientos radiculares, crecimientos vegetativos verdes que tengo acá. Sí o sí hacemos las aplicaciones en estos momentos de algas marinas, ¿cierto? Más micronutrientes, ¿ya? Y también este segundo, y en Perú son 3 crecimientos vegetativos, o sea, son 3 momentos en la campaña donde hacemos ese aporte de bioestimulantes y siempre los agregamos con zinc y boro, que son siempre deficitarios en el cultivo de aguacate, tanto en Perú como en Chile y en Colombia, ¿ya? Entonces, estos momentos son clave. Yo no he visto algún trabajo que te diga una aplicación, 2 aplicaciones, 3 aplicaciones, pero te puedo transmitir lo que hacen en ICA, que son bastante exitosos en el manejo del palto y en las producciones que logran. En el momento de floración, y se supone que estamos compitiendo con el cebrote, Ajá. que tanto se discute muchas veces, al final ese brote es un amigo de esto. La filosofía es la siguiente: si ese brote está ahí y está en primavera, obviamente en primavera, como la planta está dependiendo de las reservas, estamos con temperaturas frías y temperaturas altas, o sea, las temperaturas no son homogéneas en primavera, sino que tienden más a ser frías, ¿cierto? Frescas. La removilización de reservas y de nutrientes dentro del árbol es lenta. Entonces, siendo el momento más delicado, el momento de la floración y la brotación en primavera, nosotros aplicamos exógenamente los bioestimulantes, los micronutrientes. Entonces, la experiencia única, ¿cuál ha sido? Ellos, por definición, hacen de 2 a 3 aplicaciones repartidas cada 15 días, dependiendo cómo venga la floración, de las algas marinas junto a micronutrientes, y también agregan un iconazol o paclobutrazol. O sea, el paquete de ellos funciona con todas esas cosas, ¿ya? Posteriormente, los siguientes crecimientos vegetativos siempre van algas marinas acompañadas de micronutrientes. Aquí ya no van reguladores de crecimiento porque ya no funcionan en este momento, y aparte que no queremos generar residuos y tenemos que hacer la curva de degradación como corresponde a la fruta, ¿ya? De acuerdo. Entonces, por definición, cada vez que tú tengas un brote rojo, el HAS siempre brota rojo. Por definición, cada vez que tengas un abrotamiento rojo, que haya logrado por lo menos 2/3 de su tamaño final, siendo todavía rojo, se hacen aplicaciones foliares de algas marinas con micronutrientes, ¿ya? Entonces, si son 3 brotaciones en el año, 3 brotaciones se hacen. Y en floración, uno siempre tiene que jugar una carta ganadora. Muchas veces te sale más cara la aplicación que el producto mismo, pero estás jugando una carta en floración. Y por eso te transmito la experiencia de IGA, que hoy día también la estamos replicando en Olmos y en Chiclayo. Se hacen de 2 a 3 aplicaciones de algas al momento de floración, ¿ya? Para apoyar ese evento que es tan desgastante, que es la floración y la competencia con el brote. Perfecto, perfecto. Ok, queda claro. Consultaban aquí también el tema si las algas al suelo o foliar, pero ya explicaste que tu experiencia es básicamente con aplicaciones
con aplicaciones foliares. Ahí sí de repente yo podría reforzar, porque incluso es un tema que lo hemos conversado contigo en algún momento, y sí, o sea, si lo que se quiere es que se tenga un mejor funcionamiento de la parte aérea, que todo el brote y la panícula esté bien nutrida, lo mejor es aplicar el producto hacia donde se quiere que funcione, que es mediante una aplicación foliar. Sin embargo, algo de experiencia hemos tenido con aplicaciones al suelo. Nuestra principal recomendación, y es donde siempre hacemos hincapié, es que para eso tiene que haber sistema radicular, porque muchas veces se busca inducir enraizamiento en un huerto con aplicaciones al suelo de un compuesto tipo algas marinas, como los que manejamos nosotros, y recordemos que finalmente el alga marina es mucho carbohidrato, parte de compuestos nitrogenados, antioxidantes, parte de aminoácidos, y los primeros que se consumen esos compuestos son los microorganismos. Si no hay sistema radicular, no va a haber cómo ingresar a la planta. Por eso, para pensar en una aplicación al suelo, y respondiendo un poco a esta pregunta que nos hicieron llegar, es siempre y cuando complemente un tema de desarrollo radicular que ya está en el presente en la planta, y es con el objetivo de potencializarlo. Pero para iniciar un desarrollo radicular es mucho más eficiente hacer una aplicación o aplicaciones vía foliar. Si una planta brota bien, va a fotosintetizar bien, va a generar fotoasimilados, que son los que van a enviar a la raíz para que ésta se desarrolle. Un poco complementando esa consulta. Nos consultan, Marco, por aquí también, si tienes experiencia con la poda de yemas apicales para la inducción de floración. Esta pregunta nos la hacen llegar de Brasil. Si es que has inducido floración podando yemas apicales. Mira, tengo una experiencia hace mucho tiempo haciendo a fines del verano un despunte de brotes, y sí vimos que había una mayor diferenciación floral, ¿ya? El tema está que llevándolo a la práctica, si hoy día necesitamos hacer eso en un huerto de 300 hectáreas, la verdad que es prácticamente imposible. Y además que si estamos trabajando con árboles grandes, es una práctica que es imposible, ¿ya?, de realizar. De acuerdo. Sí, lo que hemos visto mediante los manejos técnicos, ¿cierto? Ya sea con bioestimulación en la parte de follaje, más los fertirriegos o nutrición por abajo, no tenemos problemas de floración todos los años. Las condiciones de Perú, la verdad que la alternancia, lo que decía hace un rato, es año on y subalizar. De acuerdo, de acuerdo. Si tú tienes bien nutrido el huerto, la verdad que bastaría con eso, y bien regado obviamente, y bien podado, para que tuviera floración todos los años. Ok, perfecto, perfecto. Otra consulta también es referente a Partenocarpia, bueno, me parece que en Perú no se presenta mucho, pero quizá esta también viene de Brasil. ¿Cómo se podría reducir, o si sabes por qué es que se forma este tema de la Partenocarpia o los frutos sin semilla? Sí, mira, producen por dos extremos de temperatura. Si tienes temperaturas bajo los 10 grados en floración, y también hemos visto en Ica años que la temperatura es muy caliente en primavera, o sea, estamos hablando sobre los 20 y 25 grados en floración, incluso 30 grados, también te produce partenocarpia. O sea, tanto frío como calor produce, ¿ya? Ahí la verdad que puede que hayan unos años que ocurra eso y otros que no, pero en condiciones normales donde estás cultivando Hass no es algo muy común, pero sí me Claro. ha tocado por exceso de temperatura y por baja temperatura. ¿Tendría quizá que ver más con la viabilidad del polen y el desarrollo del tubo polínico? Yo creo que va por ese lado. O sea, cuando hace frío se demora tanto en formar el tubo polínico que no se forma, y cuando hace calor la viabilidad del polen es menor, entonces también no alcanza a formarse el tubo polínico. Y también yo creo que está relacionado con temperaturas altas con falta de humedad relativa también. Perfecto, perfecto. Ok. Nos preguntan por poda de raíces también. ¿Tienes experiencia con el tema de poda de raíces en plantaciones de palto? Sí, mira, en Ica ya empezamos un par de años a hacerlo tímidamente en un comienzo, pero en zonas del suelo que ya se ha compactado, ¿ya? Eh, la, la lógica es la siguiente: si tú tienes un huerto que está produciendo bien, que tiene buenos calibres, que no tiene problemas de brotamiento, yo asumo que está funcionando bien el paquete que estamos realizando. Cuando tú ya empiezas a ver que los huertos le está costando brotar, que estás con golpe de sol, estás con un calibre más chico,
que se producen zonas de encharcamiento dentro del huerto, la verdad que le hemos pasado punta, ojalá 80 centímetros, 1 metro, y ha mejorado bastante la condición del huerto. Teníamos el miedo de que si lo hacíamos se nos iba a caer fruta o se iba a desbalancear el huerto, y la verdad que en las condiciones que lo hemos hecho en Perú no hay ningún problema. O sea, es una práctica recomendada cuando tu huerto no está en el nivel óptimo que tú quieres que esté, ¿ya? De acuerdo. Eh, sí funciona bastante bien. Perfecto, perfecto, Cato. Aplicaciones de bioestimulantes, concretamente de algas marinas y sanidad vegetal. ¿Cuál es tu experiencia o tu apreciación en este punto de vista? Mira, hay un tema, bueno, todos sabemos en Perú que tenemos el problema de la acidoplodia, ¿cierto? Hongo de madera, Ujú. que es bastante recurrente. Hace 10 años era una cosa insostenible. La verdad que quizás eso fue lo que invitó a los fitopatólogos, Walter Apaza, Luis Álvarez, a desarrollar todo este tema de manejos para la acidoplodia, ¿cierto? Sí, Porque era un tema importante. Esto es como el huevo de la gallina. En la medida que el huerto tiene buen vigor, tienes que se te seque una rama por la acidoplodia, la verdad, si tienes 10 brotando, te da un poco lo mismo, ¿ya? Eso es lo que uno ve como técnico a simple vista. Pero ahí me cuelgo un trabajo que hicieron ustedes en uva de mesa, y entiendo que también en aguacate, que vieron que el uso de el alga, puntualmente la de ustedes, de marca Fertimar, ¿cierto? sí, Tenía un control sobre hongos de madera. Entonces al final tenemos un doble efecto. O sea, hay un control al parecer a través de esta alga, y también como me estimula la planta a brotar más, también tengo una mejor defensa o una mayor reposición de rama en función de las ramas que me va afectando la acidoplodia o la muerte regresiva. perfecto, perfecto, El huerto con perfecto. buen vigor tolera bastante bien el tema de la acidoplodia. Consultan también sobre el uso de fosfitos, tu opinión sobre el uso de fosfitos para la sanidad en el cultivo de palto. Mira, yo cada vez estoy tendiendo a usar menos fosfito. Eh, lo que voy a decir puede ser un sacrilegio para el mundo paltero, pero creo que Phytophthora ha sido un hongo que no es tan importante como la importancia que se le ha dado. Sí es muy importante la acidoplodia. Eso sí que ha golpeado fuerte. Hoy día está golpeando fuerte a Chile, golpeó a Perú en su momento. En Colombia también hay bastante la acidoplodia, y sobre todo a nivel del injerto, ¿ya? Entonces, Ya, eh, y para el control de ese tipo de hongos no funcionan los fosfitos, sí funcionan para Phytophthora, pero encuentro, o sea, si no tiene Phytophthora, la verdad que creo que no es necesario usarlo, ¿ya? Y cada vez además están siendo cuestionados. Los LMR, si te aparece fosfito, no es que te cuestionen el uso, pero te suman un ingrediente activo más, por lo tanto te puede dejar fuera de algunos mercados. Lo mismo que con el fosetil y el metalaxil. de acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Hay una consulta no la entiendo muy bien, pero menciona, a más podas, más brotes, y a más brotes, más fruta. ¿Esa es la lógica lineal o se tiene que tener algún cuidado o puede haber algún mal manejo de podas que te induzca, que creo que sí lo mencionaste, pero en todo caso para refrescarlo, una poda mal Mira, manejada te puede dar vegetativo pero no reproductivo? O sea, no siempre es así así es. de lineal esta relación, ¿cierto? Hay que recordar lo siguiente. Tenemos que hacer la analogía con el ser humano. Tú eres niño, adolescente, adulto y viejo. Nadie le pide a un niño que trabaje, ¿cierto? Y nadie le pide a un viejo que trabaje. De El acuerdo. trabajo se pide al adolescente y al adulto. Entonces la lógica del árbol es lo mismo. El árbol no es por presencia de ramas, sino que el árbol saca la rama, pero para asegurar un largo de rama, porque yo necesito una estructura, ¿cierto? Que sea suficiente para producir, ¿cierto? Tu cuerpo físico tiene, una mujer tiene que tener un desarrollo físico para tener un bebé, ¿cierto? Aunque fisiológicamente lo podría tener antes de su desarrollo, ¿cierto? Ujú. La planta, para asegurarse un buen sustento de esa fruta, la proporción hormonal, mientras va creciendo la rama, es juvenil. Una vez que logras el largo máximo, que podríamos hablar de 1 metro, 1 metro y medio, ahí la proporción hormonal cambia a adulto y ahí recién florece. Entonces, si tú podas, sacas rama, pero nuevamente tienes que hacer ese camino del 1 metro y medio juvenil. Volviste a podar, juvenil, juvenil, De y por eso acuerdo, no hay fruta. de Es acuerdo. como volver a empezar, volver al punto de partida. Entonces la planta dice, perfecto, me podaste, yo broto. Me podaste mucho, broto mucho. Pero tienes que tener claro, mi proporción hormonal de todas las ramas son juveniles y yo no voy a florecer hasta que llegue al 1 metro y medio de largo. Y si tú me volviste a podar, nuevamente tengo que hacer 1 metro y medio de largo. Entonces es un nunca acabar y nunca produce. Por Claro, eso los huertos los primeros años que se podan mucho no producen. No producen poco, perfecto. perdón.
Perfecto, perfecto. Entonces, acá respondemos justo a una de las últimas preguntas que ponen es, disculpa, según tu experiencia, ¿se podría afirmar que la poda adecuada es la del vector determinante en la obtención de toneladas por hectárea en el cultivo de palto o existen otros factores? O sea, bueno, queda claro que no es, la poda no es una relación directa entre más poda y más producción, porque tiene que ver qué es lo que estás podando. Y bueno, otros factores, lo hablaste, ¿no? De estos temas de los pilares que hablabas tú del riego y hablabas de la nutrición, ¿no? O sea, como es un manejo integral finalmente esto, ¿no? O sea, no es solamente un factor el que te va a determinar una mayor producción, sino es un conjunto de sumatorias, de efectos positivos, de buenas decisiones tomadas en su momento, los que te van a dar la realidad que, bueno, que podemos tener el día en Perú y tú lo ves, pues muchos de los clientes que lo tienen son campos que tú asesoras, que tienen un año de producción on, como lo dices, y el otro no es off, sino es super on. O sea, tienes estas variaciones entre 25, 28, 30, 32 toneladas por hectárea y con un promedio creo que está entre las 28 y 30. Sí, es como el dicho, con 3 patas yo armo una mesa. De Una la acuerdo. pata de la nutrición y otra la poda. Se ve De la acuerdo. presentación todavía, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Se ve la Sí, sí, presentación sí, se ve, todavía? sí se ve acá tu presentación, Ya. tu pantalla todavía, o sea que si nos quieres comentar Mira, algo ahí, perfecto. mira, esta tabla puntualmente es un huerto Nica agrícola Chapi, no hay ningún misterio en eso. Lo que quiero mostrar es lo siguiente, aquí se ven varias campañas, ya tenemos la data hasta el año, creo que aquí la tenemos hasta el año 2018, ya se las voy a mostrar, ¿ya? Miren, estos son huertos que se plantaron en el año 2003. La columna que dice 1N, 1Z son diferentes patrones de semilla tipo antillano israelita, por ejemplo, N es Nahal, Z es Sirfrin, D es de Gania y A es Ashdo, ¿ya? Entonces el 2005 se plantaron en 2003, la primera cosecha fue en 2005. Este era un manejo con mucha poda, aquí había mucha técnica, el manejo técnico era israelita, ¿ya? Mucha poda, fertilización en unidades, no en partes por millón, y miren las producciones, los números que están en rojo fue con el manejo israelita. Ya, 2 toneladas, y posteriormente, que tiene que haber aumentado, porque un huerto que da 2 toneladas no puede ser alternante, ¿cierto? Dio 1,5 toneladas. El siguiente año, 14 toneladas, y después cayó nuevamente a 8 toneladas. O sea, desde el punto de vista nutricional, energético, un huerto que da 8 toneladas por hectárea o 14 toneladas por hectárea, si está bien nutrido, no puede bajar su productividad. ok. ¿Ya? Entonces aquí hay una explicación clara de los manejos de poda. Se dejó de podar a partir del 2009, mira, subió 25, 28. Entiendo que el terremoto de Ica fue el 2010, ¿no? No, 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 bueno, pero fue por ahí, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero algo tiene que haber pasado entre el 2010 y el 2011 definitivamente, Claro. por lo... Bueno, lo que pasa es que hay que chequear eso porque el año del terremoto tuvieron problemas de riego por falta de electricidad, entonces no podían Claro, se botar. cortaron los pozos, sí, 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 me acuerdo, sí, Entonces aquí, mira, 25, 28, cayó 17, pero después subió 28. 30, 27, 16, 25. 29, 27, 14, 24. Ya, huerto adulto. Esta tabla acá abajo fue el segundo proyecto de esta empresa que se plantó el año 2008. O sea, la primera producción fue el 2010. No se podó, sino hasta el quinto año se manejó con fertirriego. Mira ya, las producciones. de acuerdo, 5, 9, 27. 27, 3, claro, salto es 5, este, 28. de acuerdo, 3, 10, 34. 3, 5, 22. O sea, el incremento del salto productivo es tremendo. Entonces ahí sí, viene y son números de campo, ¿no? Son de lotes completos. No estoy hablando de 10 árboles ni de un ensayo, sino que son bloques completos. Cada es el resultado productivo, data de empresa, ¿ya? perfecto, Entonces, con estas dos tablas, tú puedes ver los primeros años, son vitales. O sea, si yo planté y me fui a los números rojos, me voy a demorar pagar ese proyecto. claro, Acuérdense, aquí no estamos filosofando de que nos den el premio a la fruta más rica o el aguacate de oro. Esto es plata, o sea, esto es un flujo. Yo tengo que pagar rápidamente mi inversión. La poda no es gratis, el fertilizante no es gratis y el agua no es gratis. Entonces, para mí se produce una inconsistencia filosofal en eso. Si yo estoy fertilizando, estoy regando, estoy gastando en eso, y aparte estoy podando, la poda no es gratis, y estoy perjudicando mis kilos. En cambio, si yo dejo el árbol libremente, me da lo mismo que vayan mis amigos y me lo encuentren feo, que no está podado. Pero mira los números. de O sea, acuerdo, pasar el 5, 9, 27 es una locura. ¿Ya?
Mira la data acá, tengo la data hasta el 2018. Mira los últimos años cómo ha sido esto. Estos años hemos tenido que hacer podas fuertes, eso se refleja en los años de, por ejemplo, este que tiene el 2011, Ya, que de 28 bajó 17, eso es una poda fuerte, de nuevo 28. ¿Ya? No sé por qué esto se me sorprende. Pero mira los últimos años, del 2014 al 2018, 21, 26, 24, 24, 34, 22, 22, 27, 26, 23, 33, 21, 27, 27, 20, 40, el último dato. Entonces, por eso te digo que son años on y super on, o estamos hablando de on y oncito, ¿ya? ya, de Y acuerdo. son números de campo, no son números de ensayo, entonces eso te permite un poco, mira aquí en este gráfico de acá, te muestra que hay una cierta alternancia, porque la alternancia se explica porque el árbol como se fue preparado o se acostumbró a subir, a competir con la conífera, ¿cierto? Hizo un Ya, brote vertical. Entonces cuando llegó arriba, que estaba a 30 metros, floreció, cuajó. Y ahí vino la segunda solución del problema. Dijo, oye, tengo la fruta arriba, pero tengo que volver abajo con la fruta porque en el cielo no me sirve, tengo que llegar al suelo, ¿cierto? Entonces ahí se rompe la rama. Y de ahí nace la poda que estamos haciendo. Hay una rotura de la rama por el peso de la fruta. Entonces eso explica la alternancia, porque cuando rompiste la rama, al romper es una autopoda, entonces nuevamente tiene que generar otro crecimiento que se va a demorar un año en crecer, ¿cierto? claro, Y esa es la explicación de la alternancia. Entonces, ¿cómo se rompe la alternancia o se minimiza la alternancia? Es justamente lo que le explicaba hace un rato, tener ramas verticales junto con ramas horizontales. de Porque acuerdo. siempre hay una tendencia a la alternancia, pero miren acá, la curva baja son los primeros años, pero una vez que ya empieza a producir, estamos hablando de años on de 40 y años off ese de 40 en 18 toneladas por hectárea. ¿Ya? Igual son producciones bastante agradables, tener esa alternancia de Sí, año on y claro, off. claro, claro. No, queda claro, Cato. ¿Algo, otro gráfico para comentar? No, la verdad que No, eso bueno, es. queda claro. Y sí, o sea, el tema de podas es todo un arte, creo que lo mencionaste en parte de tu presentación, y hay algunas preguntas que nos están haciendo que hablan incluso del porcentaje de poda o el tipo de poda. Yo creo que es difícil dar una recomendación a rajatabla, ¿no? O sea, al final es un tema de ir viendo qué es lo que se te presenta y tener en cuenta este concepto de tener una planta equilibrada y no de seguir una recomendación que porque funcione en el predio del vecino no necesariamente va a funcionar en el mío. Mira, si uno tiene que dar una recomendación, la rama que debe ser podada es la que está en posición horizontal o mirando al suelo. Y son podas de serrucho, no son podas de tijera ni tijerón. Son ramas de Ya, por lo menos media pulgada hacia arriba. Toda rama que está en esa posición horizontal o hacia el suelo, esa es la que se poda. La que está vertical no se poda. ¿Ya? Como para dar una recomendación. porque la que está vertical entiendo que es la joven que está recién desarrollándose y está buscando esta madurez y el equilibrio interno para poder ser una rama productora. Justamente, así es. Perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. Eh, hay una Mira, aquí se pregunta, ve, ahí se ve claro. ya, claro, perfecto. Mucha gente hace, pues, si tú quieres trabajar fino la poda, yo siempre recomiendo que antes de la cosecha, enviar a una persona con buen ojo afinado y que te marque con pintura roja, por ejemplo, te marque en la base esa rama. Ya, Para que después el podador, sin pensar, solamente ande buscando las ramas con pintura y ahí las poda. Y tú cuando vas a chequear la poda que le hicieron bien, si pintaste todas las ramas, solamente tienen que estar en el suelo las ramas pintadas, si no te están haciendo muy mal la poda. genial, ¿Ya? genial. De acuerdo. Ok, Cato. A ver, hay algunas preguntas. Acá preguntan sobre el tipo de estimulante, si el aporte de algas marinas podría suprimir el uso de uniconazoles, es decir, si hay un efecto contrario entre los reguladores de crecimiento y las algas marinas, pero yo entiendo que incluso tú tienes una parte de manejo que los haces aplicaciones en conjunto, ¿cierto? De reguladores, sea Sí. Paclo o Uni, con algas. Mira, tenemos varios ensayos, incluso algunos están publicados de bioestimulantes versus PACLO,
y bioestimulante junto con Paclo. Y la verdad que todavía no podemos reemplazar el Paclo o el Uni, ¿ya? De acuerdo. Estos bioestimulantes incluso mejoran la respuesta porque si el Uniconazol o el Paclobutrazol te frenan el brote, y yo quiero el brote porque por todo lo que he explicado, los bioestimulantes y las algas marinas rápidamente te hacen brotar la planta, entonces llega a un mejor estatus de planta después de la aplicación de estos reguladores. Pero por el momento no tenemos reemplazo a los reguladores, son mezclas junto con los bioestimulantes. Perfecto, perfecto. Sí, siguen mencionando, hay varias consultas en base a podas, mencionan, sí, experiencia en el tema de Maluma, en la experiencia en manejo de poda de Maluma, si es que tienes algún tipo de experiencia con esta variedad. Yo no sé, me imagino que el criterio va a ser el mismo, ¿no? Pero no sé si... No tengo experiencia con Maluma, la verdad. Ya, ok. Ahí estoy viendo tu pantalla. Estimado, buenas tardes, bioestimulantes. ¿Pueden cortar con fertilizantes? Acá yo me tomaría la libertad de responder. No, la verdad uno no puede dar no puede generalizar. Bioestimulantes, hablamos de un mundo de productos, o sea, el ERIC, que es el Consejo Europeo de Bioestimulantes, ha definido 5 grandes grupos de bioestimulantes. Hablamos de algas marinas, sí, pero hablamos también de proteínas hidrolizadas. Ahí están los aminoácidos y estos grupos de polipéptidos. Hablamos de húmicos, hablamos de fúlbicos y hablamos de microorganismos. Esos son los 5 grandes grupos de bioestimulantes definidos. Entonces, si uno de estos productos puede o no cortar, va a depender mucho de la calidad del agua para empezar. Yo acá sí haría hincapié, la verdad, muchas veces el agricultor le pone mucho cuidado a los productos que va a echar. Los sanitarios son incluso de los que mayor costo pueden tener en una aplicación. Sin embargo, no adhieren un mejorador de agua. Puede ser un acidificante o puede ser un ablandador. Son 2 cosas totalmente diferentes. El acidificar implica bajar el pH y el ablandador implica bloquear calcio y magnesio. No todas las aguas alcalinas necesariamente son duras y uno también puede tener aguas ácidas duras, como puede ocurrir en la selva. Entonces, hay que tener este cuidado y ponerle un poco de ojo y no tratar de generalizarlo ni llevarlo a un producto, al menos es nuestra experiencia. No sé si tú tienes algún comentario al respecto de este tema de las calidades de las aguas al momento de las aplicaciones. Bueno, opino lo mismo que tú, lo que sí también hay que tener claro si están usando algún pesticida, el tema de la hidrólisis alcalina, que eso degrada bastante rápido los productos. Pero bueno, no es un tema de la charla. De acuerdo, perfecto. Ahí te veo que has abierto las preguntas. ¿Alguna pregunta que estimes valga la pena hay muchas. precisar? No, sí, veo un montón. Sí. Hay una que se te pasó, Juan Carlos. Dice, ¿la deficiencia de elementos menores como el boro es el mayor causante de la partenogénesis? Lo que pasa es que el tema del boro sí se relaciona mucho con el tema del tubo polínico, con el desarrollo del tubo polínico, pero como lo comentó Marco, es un tema de temperaturas. Temperaturas muy altas deshidratan el grano de polen al llegar al ovario antes de que ingrese, y temperaturas muy bajas hacen tan lento el desarrollo del tubo que no llega a haber fecundación. Entonces puede uno tener la nutrición del boro, del zinc, que es un elemento también importante para el tema de nutrición, pero de desarrollo del tubo polínico, pero si uno no lo aplica, o si uno no tiene las temperaturas óptimas, no va a lograr ese desarrollo. ¿Sí? Así es. ¿Alguna otra consulta, Sabina, por ahí? O sea, sé que hay muchas y hay algunas que incluso son puntuales, pero se preguntan porcentaje de poda, pero lo que tratamos de transmitir acá en general son conceptos, ¿no? O sea, conceptos del manejo de poda, conceptos del manejo de algas marinas, el tema de los bioestimulantes, quizá profundizando un poco solamente con esto que hablaba la pregunta del balance hormonal y los reguladores de crecimiento. Recordemos que cuando uno hace aplicaciones de algas marinas, que las algas marinas por definición tienen una serie de compuestos, no son solamente un compuesto. El tema del relacionar las algas marinas con el efecto hormonal viene de mucho tiempo atrás, pero cada vez se va develando más, porque cada vez se tiene más opciones de acceder a información.
y se van encontrando compuestos que no necesariamente vinculan el aporte del alga con un tema hormonal. O sea, el aporte del alga va por hay un tema nutricional, definitivamente, hay aporte de macro y micro. El alga, eso sí es importante, el alga de por sí no tiene mucho aporte. Lo que más aporta el alga es potasio. Puede tener hasta un 4 o 6% de potasio. El alga como materia prima, en producto comercial, puede ser que llegue a más porque ya se le añaden cosas, ¿no? El nitrógeno está alrededor del 2%, el fósforo es del 0.5%. Cualquier cosa que tenga más de estas concentraciones es un añadido que se le hace. Pero entonces se habla del alga como un aporte nutricional. Hace muchos años se usaba incluso para fertilización del suelo. Tenemos el efecto bioestimulante por los aminoácidos, por las betaínas antioxidantes, brasinosteroides antioxidantes, poliaminas como estructuradoras de membrana. Tenemos el efecto biosanitario, que tiene que ver con lo que tú mencionabas, Marco, hace un rato, de las aplicaciones en huertos que habían estado afectados con la ciodiplodia y que tienen una recuperación. Bueno, las algas marinas tienen en su composición laminarina, jasmonatos, salicilatos, y finalmente tienen sí un aporte hormonal, pero más que un aporte hormonal, tienen un efecto hormonal. No es que la hormona en sí está en muy pequeñas concentraciones que permite generar un despegue del desarrollo de la planta, pero tiene muchos precursores, sobre todo de auxinas y de citoquininas. Entonces, cuando uno habla de un alga, habla de un ser que tiene todos estos compuestos dentro de sí. Ahora, que los tenga dentro de sí la materia prima no quiere decir necesariamente que los tenga el producto comercial. Acá ya entramos a otro mundo, es tema de otra conversación. Sí me gustaría que quede claro, esto es lo que puede aportar el alga. El alga pura aporta esto y se ha sido obtenida con un proceso amigable, como el que buscamos trabajar. Tú mencionaste un producto nuestro, el Fertimar, que en Brasil se comercializa como Fertialga, y en Colombia va a ir como Fertimar también. Tiene procesos que lo que buscan es mantener todos estos compuestos estables en cada uno de los lotes, ¿no? Entonces, aplicarlo con un ente regulador como el PACLO o como el UNI, que lo que hacen es cortan síntesis de gibberelinas, es un equilibrio lo que se logra, ¿no? Porque ese producto lo que va a hacer es estresar a la planta. Y justamente el efecto antioxidante que se puede obtener con el alga permite que no se bloquee el funcionamiento normal de la planta, ¿no? Esto lo quería simplemente acotar como un adicional. Bueno, Marco, Sabina, ¿alguna consulta más? Aquí en la última justo estaban hablando de qué dosis de uniconazol utilizan junto a los bioestimulantes. ¿Marco? Bueno, generalmente la dosis de uniconazol, uno hace 2 aplicaciones al 0,7% y al 0,3%, cada una separada cada 15 días, digamos. Eso es como un estándar. Perfecto. Lo mismo que para el PACLO, digamos. Perfecto. Bueno, sí, no hay mucho misterio en eso. De acuerdo, Marco. Siendo 6:45, creo que estamos sobre la hora que habíamos acordado. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta tarde y por habernos expuesto toda tu experiencia en lo que es uno de los pilares del desarrollo del cultivo del palto o del aguacate, o el abacate, como lo mencionan, dependiendo del país. Vamos a entrar con esta serie de capacitaciones, vamos a seguir, entonces que la gente esté atenta. Si tienen alguna consulta, estoy poniendo el flyer que se circuló para que puedan ver los correos. Está el correo de Luis.Asensio, que ha sido uno de los gestores de esta reunión. En realidad la reunión es por iniciativa de uno de nuestros principales clientes de la zona del Norte Medio. Ellos fueron los que nos propusieron el tema. Nos pareció interesante poder invitar a gente también de otras zonas. No hemos querido hacerlo muy masivo, pero yo creo que ha sido buena la participación. Incluso hemos tenido gente, como digo, de Colombia y de Brasil, que son clientes de nuestros distribuidores. Y bueno, nada más que agradecerte una vez más. Marco, no sé si tienes algunas palabras finales para cerrar esta presentación. Bueno, le agradezco el tiempo, la paciencia también, y los invito a que se atrevan a no podar, ¿ya? La gente piensa que a mí no me gusta podar, pero creo que la poda es un arte y llega en su momento. Creo que se ha abusado mucho.
Y la prueba lo muestran los números. O sea, ustedes van a la zona de Ica y hablan con la gente, los árboles tienden a ser un poquito más grandes de lo que están acostumbrados en otras zonas del Perú, pero producen todos los años. Un dato interesante, me acabo de acordar ahora que hoy día que se está usando drones para medir NDVI, hoy día se están haciendo mapas florales, se está midiendo muchas cosas con drones, incluso hasta fugas de agua, estatus hídrico. Y una de estas empresas que asesoran en el sur, estamos desarrollando varias cosas. O sea, hoy día sería muy agradable llegar a decir, por ejemplo, buscar una correlación entre NDVI, por ejemplo, y kilos. Y saber que si tú disminuyes mucho tu índice de vigor, a lo mejor te va a afectar los kilos. Entonces, una de las cosas que se pidió medir fue justamente medir volumen de copa y correlacionarlos con kilos de fruta por árbol. Y nos encontramos con no sé si llamarlo sorpresa, pero para toda la gente que cree que el árbol de Hass se va en crecimiento y no produce, justamente en ICA, en esta correlación que se hizo una simulación tridimensional, en 3D, digamos, con este dron y con la tecnología de esta empresa, y se vio que los árboles que tenían más fruta eran los que tenían mayor metro cúbico, más volumen de copa. Perfecto. Entonces, eso te está corroborando justamente lo que estamos hablando, o sea, a mayor número de ramas, mayor fruta. Y aparte que, sin pensar en el dron, sin usar el dron o la tecnología, uno dice lo siguiente: si una rama o una estructura, o por ejemplo el Hass, tiene un porcentaje de amarre de fruta que va entre el 0,1 al 0,01%. Es bastante mezquino, o sea, una fruta se formó de 1000 o 10.000 flores. Entonces, si yo no puedo manejar ese porcentaje de amarre mucho, algo lo soluciono con el uniconazol, el paclobutrazol, las algas marinas, ¿cierto? Pero ahí llegó la pregunta. Si yo no puedo manejar, no puedo pasar, por ejemplo, el 0,01% al 1% cuaja, eso sería insólito, o sea, no, es antinatural, ¿cierto? Acuérdense que esto ya 10.000 años en el planeta. Entonces yo hago la pregunta, si yo no puedo manejar el porcentaje de amarre, ¿de qué forma yo puedo lograr tener más fruta por árbol? La respuesta es muy simple, teniendo mayor número de ramas por árbol. De acuerdo. Entonces allá les dejo el mensaje. Podar es rico, a mí me encanta podar, pero hay que saber podar. ¿Ya? Y hay que saber poner el tiempo de podar, los momentos. Espectacular. Mil gracias. Una vez más, bueno, muchas gracias también. ¿Perdón? Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias también a todos los participantes. Vi que entraron algunos mensajes al chat. Pensé que eran unas últimas preguntas, pero no, básicamente son agradecimientos de los participantes. Las gracias a ustedes, la verdad, por este tiempo, y nos quedamos en contacto seguramente con todos los colegas, compañeros, amigos y clientes que han estado el día de hoy con nosotros. Listo, Marco, voy a dar por finalizada la presentación ahora. Y de todas maneras, en un rato ya te contacto para conversar un rato. Bueno, muchas gracias. Listo, cuídense todos. ¿Y qué es en casa? Es lo que toca, es lo que toca. Listo, Vale. cuídate. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Igual, chao. Chao.